Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Ahorita lo que vamos a hacer es ver algunos errores que se podrían dar, porque como sabrán, este video yo lo estoy haciendo como material de apoyo para algunas clases y es probable que a ustedes también les pasen los errores que le han pasado a algunos de mis estudiantes. Voy a poner aquí un par de videitos que me mandó uno de los estudiantes y basado en eso, pues doy pie a mostrar pues como los errores que me ha parecido que son frecuentes en la ejecución de este proyecto. Fueron Profe, 5 años mira lo que revisando pasa. pieza por pieza. Y cada vez que se suman nos van a recordar. Muchas gracias. Me emociona bastante saber que hoy los chicos tendrán su camión para buscar las donaciones que Y, marica, yo siempre quedo acá. Y se daña el carro, no entiendo por qué. Profe, pude arreglar lo de la llanta, que se movían para un lado, para el otro, pero el carro gira en su propio eje y no entiendo por qué. Ah, ya sé por qué. Profe, ya no lo vuelvo a molestar, pero es que mire, me pasa esto ahora. Sí, puedo mover la llanta de aquí para allá y echar al río allá atrás, pero me pasa esto. Perdón por molestarlo tanto, profesor. Estoy que lloro. Entonces, primer error, tener las llantas sin el origen bien, mire por ejemplo, acá está el origen, o fusionadas en una sola malla. Entonces, si ven por ejemplo yo muevo esta llanta, aquí en este caso pues se mueven todas porque tengo estos espejos y si los aplico, miren que todo esto es un solo objeto. Sí, es un solo objeto que está fusionado. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cada llanta debe ser una malla independiente. Debo yo poderla seleccionar cada una por aparte. En el caso de Blender, esto se separa, puede ser seleccionándolo todo y dándole aquí em, en el menú. Bueno, no me acuerdo en cuál menú, te lo voy a hacer con la combinación de teclas P y by Low Part Separate, creo que es en Mesh Separate by Low Part. Lo que hace esta es que separa el, como por los elementos que no están conectados entre sí, los separa como objetos independientes, ¿cierto? Porque bien yo podría seleccionar una sola de estas, darle P Selection y ya tengo esta llanta y estas tres. O también seleccionarlo todo y darle separar por partes. Entonces las partes que están sueltas ya se vuelven una malla independiente. Todavía esto me lleva a el otro de los errores que se puede dar en el caso pues de la parte del modelo y es que el pivote, el origen de las llantas está en el lugar donde surgió, o sea, no está en el centro de cada llanta. De hecho, inclusive siendo esta la llanta principal, no tiene el origen bien. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Selecciono todas las llantas, clic secundario, Set Origin, Center of Mass. ¿Sí? Ya ahí cada una queda con el origen en el centro. Eso también se puede hacer aquí en Object, Set Origin, Center of Mass. Superficie o volumen no importa porque en cualquier caso va a quedar justo en el centro de acá respecto a este eje que es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque lo normal sería pues que la llanta gire de esta forma. Bueno, entonces eso es por un lado, llantas separadas, orígenes en el punto que queremos que sea el eje de rotación y ya. Otro error que se podría dar es que las escalas no estén bien aplicadas. Entonces, para eso podemos mirar aquí. Teniendo un objeto seleccionado, desplegamos esta cosita que se despliega también con la letra N, N de niño. Está en la pestaña de ítem. Vemos aquí que la escala está en 1, 1, 1. En Blender, eso se llama aplicar transformaciones. En Maya, eso se llama frisear. Entonces, lo ideal es que no importa, pues, la rotación puede fallar, la posición necesariamente tiene que fallar,
pero esta es indispensable que esté bien. La escala 1, 1, 1. Entonces, aquí tengo por ejemplo la llanta con una escala que no es 1, 1, 1. Y si yo la vuelvo acá todo en 1, vemos que la llanta no es la llanta que yo espero. Pues tal vez fue la llanta que yo modelé al principio, pero esta fue la forma que le quise dar final. Entonces lo que hay que hacer es seleccionar todos estos objetos, control A, scale, y eso aplica la que estamos viendo ahí como la escala 1, 1, 1, o sea, no escalado. Es muy importante siempre tener todo A, control A, scale, todas las escalas aplicadas. Bueno, control A, o si se les olvida, también lo pueden hacer de acá de Object, Apply, Scale, aplicar escala. Entonces es importante tener las escalas bien aplicadas. Otra cosa que se da también muchas veces es que la forma de los vehículos, tengo unos estudiantes, por ejemplo, que tienen unos vehículos con una parte aquí así que les dificulta andar. Esta parte se choca muy fácilmente contra los morros que tenga pues como el terreno y hace que se frene. Entonces es probable, dependiendo de la malla que uno tenga, que haya que crear una malla diferente para el collider. Eso es algo que también se usa mucho. Y es que, por ejemplo, yo voy a tener una malla más simplificada. Entonces, digamos, esta es mi malla. Esta, dar F2. Ah, chasis ya está nombrado. Ya tiene el nombre correcto, chasis. Voy a crearle una copia. Vamos a ocultar este chasis. Y este otro va a ser collider. ¿Y qué voy a hacer con ese? Voy a salir de todas las partes que no necesito que tengan colisión. Digamos, faces. Salgo de todas las partes que no necesitan colisión. Y simplifico la malla lo más que pueda. Por ejemplo, esto acá tampoco lo necesito. No necesito colisión en nada de esto. Y vamos a decimar. De esta forma, por ejemplo. Es mucho más simple y me va a poner menos problemas para la parte de la colisión. Entonces este, por ejemplo, vamos a quitarle el material. Este va a ser la malla que yo utilizo para el collider y esta va a ser la malla que utilizo para la visualización. Entonces en Unity simplemente desactivo el render de esta malla y esa es a la que le pongo el collider. De hecho, yo exporto esto acá en un momentico. Va a exportar un FX, desktop. Vamos a decirle objetos seleccionados, aplicar, carro monstruo. Y vengamos aquí a Unity. Y metamos el carro monstruo. Bueno, miren, acá lo tengo. Lo voy a poner por acá. Y lo que les decía del colisionador es lo siguiente. A este collider le desactivo el mesh renderer y le pongo un mesh collider. Y como él ya tiene su propio mesh filter, automáticamente debería seleccionar esta malla. Entonces miren cómo tenemos ahí el collider y este gráfico. Yo le vuelvo a mostrar acá el collider. La zona acá detectar las colisiones de este carro, inclusive chévere si lo ponemos convexo, que se nos simplifica mucho más. Ahí nos queda la forma como se va a detectar las colisiones, distinto a la forma como se va a graficar el carro. Escala aquí, miren, 1, 1, 1. Esto es lo que les decía, mantener las escalas en 1 y así se evitan problemas de físicas principalmente, que es lo que más se da. Y ya estando aquí en Unity, entonces vamos a ver cuáles son los problemas comunes que se suelen pasar por acá.
Bueno, los problemas, tengo que aclarar, se dan más que todo, no cuando estamos tomando el Prometeo, como lo hicimos en el video uno, que tomamos el prefab de Prometeo y le cambiamos el carro, sino que los problemas se suelen dar es cuando seguimos el paso a paso de el tutorial de Prometeo, que muchas veces se cometen algunos errores. Errores frecuentes que he visto, por ejemplo, cuando la masa es muy pequeña, el carro sale volando. Entonces, si yo dejo esta masa así, una masa muy, muy pequeña, entonces el carro probablemente se estalle hacia arriba. Inclusive puede que estén en play y ven que el carro se desaparece. ¿Dónde está el carro? Pues ahí lo vimos volando porque yo le tengo la cámara emparentada. Pero si no lo hubiera tenido emparentada, entonces simplemente parecería que el carro desapareció. Entonces el rigid body. Otra cosa que se puede dar, damos este carro, es que si no tenemos rigid body, las llantas, miren que los collider de las llantas no aparecen, no se me están graficando los colliders de las llantas y eso es porque eso, para que ellas existan es necesario que exista un rigid body. Otras veces se da que uno no las ve y es porque tienen radios muy grandes. Entonces lo único que vemos son líneas o cosas que uno dice, bueno, pero ahí parece que hubiera un collider, pero no lo veo. ¿Dónde está? Porque el radio está muy grande o el radio está muy pequeño. Y este tipo de cosas, em, por ejemplo acá, alcanzo a ver que hay una línea anaranjada, pero no veo el collider. Y esos, ustedes pueden ver incluso muchas veces que hay un radio aparentemente lógico, por ejemplo, esto tiene un radio de 55 centímetros, lo que es grande, son llantas grandes. Tiene un radio de 55 centímetros, pero el problema es que eso también depende de la escala. Entonces, a veces es porque no hemos aplicado la escala, entonces ponemos un radio lógico, pero el collider es muchísimo más grande y se chocan entre ellos. Entonces, es importante tener claro la escala, la masa aquí también y el radio. Así que si tiene rigid body, él debería verse. Eh, Otro de los errores que suele pasar es que tenemos más de un rigid body dentro del objeto. Ponemos un rigid body a las llantas o ponemos un rigid body a, a otra parte del carro. Cierto que por error ahí vimos que no tenía rigid body, le ponemos un rigid body a esto y luego que le pusimos un rigid body a una de las llantas. Entonces, eso suele ocasionar problemas con las físicas que, mire, esto se desbarata. Se desbarata o se comporta extraño, a veces no siempre explota, sino que muchas veces simplemente se empieza a ir a los lados o cosas así. Entonces, ese es otro de los errores frecuentes. Y yo creo que ya es eso. Ah, bueno, falta otro. Normalmente los programas de 3D tienen un frente. Por ejemplo, en Blender este es el frente. El atrás es positivo en Y, el frente es negativo en Y. En Unity el frente es positivo en Z. Pues eso lo estamos viendo aquí en el gizmo. Si yo presiono la tecla 1 del teclado numérico, me vengo aquí a la vista frontal, ¿cierto? Y ese es el que debería ser también el frente del carro. Con la rotación, pues, si yo aquí lo roto en Z, miren, tengo Z 90 grados, entonces yo sé que fue modelado con el frente original, pero está rotado, ¿sí? Entonces, idealmente en Blender, cuando uno lo tenga aquí en local, esta Y debe estar apuntando hacia atrás, ¿cierto? Eso hace que si ustedes lo exportan aplicando el transform, acá aplicando el transform, el Z apunte hacia el frente en Unity. Y eso es importante porque las llantas solo miran hacia su frente. Entonces, si ustedes hacen el carro de lado, le ponen un wheel collider, el wheel collider va a quedar como en cruz y va a rotar la llanta como no es. Eso también se evita si utilizamos el prefab y metemos las llantas como hijas de la llanta original pues que tenía el Prometeo. Pero
como les digo, este tipo de errores se dan más que todo cuando se está siguiendo el paso a paso de cómo configurar un carro en, en el proyecto utilizando el paquete de Prometeo, pero sin utilizar el prefab. Yo creo que eso es todo por ahora. Espero que si a alguno le pasa alguno de estos errores acabe la solución y nos vemos en algún próximo capítulo.